Hola amigos de Vanguardia Industrial, mi nombre es Hugo Salvatierra y en esta ocasión nos encontramos en las oficinas de la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados y estamos precisamente con Claudia Esteves, la directora de esta institución. Claudia, muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias a ti, Hugo, gracias a tu auditorio, de verdad es un honor tenerlos aquí en AMPIP. Perfecto, pues quiero comenzar preguntándote, ¿cómo ves el crecimiento de la inversión y de los parques industriales en este inicio ya del tercer mes de 2026, comparándolo con todo lo que ocurrió en 2025? Los parques industriales o el sector de parques industriales ha tenido un comportamiento muy particular en los últimos años. Y aunque me preguntaste del año pasado, déjame hacer una rápida reflexión. Desde 2018, que Trump declara la guerra comercial a China, después viene la pandemia, viene la invasión rusa a Ucrania, viene el rompimiento de las cadenas de suministro, viene por supuesto el crecimiento del comercio electrónico. Entonces han sido todos estos últimos años, sobre todo 2021 a la fecha, 21-22, han sido años de muchísimos cambios. Hemos crecido de tener en la membresía poco más de 300 parques industriales en operación, a tener actualmente 477 parques industriales en operación y en este momento 103 en construcción, que es muchísimo, porque estamos hablando de más o menos 7 a 8 millones de metros cuadrados de nuevos edificios, que es mucho y que claramente ocurre para reponer la alta demanda, la alta absorción que tuvimos sobre todo 2022, 2023, 2024 incluso, que es cuando para nosotros existió el famoso fenómeno del nearshoring y que hoy evidentemente nos refleja una alta resiliencia del mercado de parques industriales en México. Ahora, ¿cómo ves este año? Platícanos. Perdóname, no te contesté, lo veo mejor. 2025 fue un año complejo porque fue un año en donde muchas inversiones se pausaron, muchas empresas decidieron pensar o retrasar un poco más sus inversiones. Empezamos muy bien 2026, creo que con mayor interés que muchos años. Lo cierto es que tampoco las condiciones en el mundo nos están ayudando a tomar decisiones rápidas, ¿no? Porque en una inversión productiva de cualquier empresa global que viene a México, intervienen elementos no solo de lo que pasa en México, que recientemente tuvimos sucesos en nuestro país, sino de lo que pasa en el mundo, que también hemos tenido sucesos importantes en el mundo. Entonces, al final es un conjunto de condiciones, pero al final México es México y México va a salir siempre muy bien librado porque tenemos una mano de obra calificada como nadie, tenemos unas condiciones de mercado interno que pocos países tienen, pero además tenemos una frontera con el mercado más grande del mundo. No hay cómo cambiar o desmantelar esa situación y menos tan rápido. Claro, voy a abordar más tarde otros temas que ya mencionaste, muy bien, más a profundidad, pero cuéntame un poco, ¿cuáles son las empresas que están viniendo o que van a venir a invertir en México para este año y en qué sectores de la economía? Mira, yo no puedo decirte cuáles porque es información que se maneja muy clasificada, no estamos autorizados a eso. Nosotros recibimos a las empresas extranjeras y nacionales que tienen intenciones de establecer algún proceso productivo en México, de ampliar sus cadenas, pero al final del día somos la parte inmobiliaria, somos el primer eslabón, somos de alguna manera la puerta de entrada, pero no somos los autorizados. Para decirte quiénes no, pero para decirte en qué sí. Sin duda, los parques industriales reciben sobre todo manufactura ligera y eso quiere decir además que el primer sector, el más importante que opera,
que además es coincidente con México, es el automotriz, autopartes. Son las principales empresas que están llegando a México. Le sigue, por supuesto, eléctrico, electrónico, aeronáutico, mucha manufactura relacionada con la metalmecánica, por supuesto, muchos productos que tradicionalmente han sido muy importantes para las exportaciones mexicanas, como son los electrodomésticos y sectores tradicionales, textil, confección, agroindustria, etcétera. Pero creo que sin duda las autopartes son por mucho el sector más importante que opera en los parques. Déjame darte un dato: 97.7% del PIB manufacturero en México, al menos de los 28 estados en donde tenemos presencia, se realiza en los parques industriales de AMPIP. O sea, al final del día habla de una muy importante participación de los parques industriales en estas cadenas. Decimos nosotros que somos el primer eslabón en las cadenas de suministro. Naturalmente, la frontera norte del país será siempre el mercado más atractivo por un tema de distancia. Es decir, las empresas lo que buscan cada vez más es evitar vulnerabilidades, y esas vulnerabilidades las evitas estando más cerca de tu cliente. Si tu cliente está en Estados Unidos, pues la frontera es sin duda lo más atractivo. Recordemos, y déjame hacer una rápida mención, este año AMPIP cumple 40 años. Y cuando nace 40 años atrás, nace precisamente en la frontera, nace en Chihuahua, y nace cuando las maquiladoras empiezan en México, porque se ve esa necesidad de contar con una infraestructura que pudiera atender las necesidades de servicios, de grupos, de empresas, y empieza un poco esta clusterización. Entonces, retomando el tema, por supuesto la frontera va a ser y seguirá siendo una región muy atractiva. Ha crecido mucho el Bajío, han hecho un gran trabajo los estados del Bajío, y ahí quiero incluir como mercado de Occidente a Jalisco, porque han hecho un gran trabajo para desarrollar cadenas productivas, por supuesto del sector automotriz, con países asiáticos como Japón, como Corea, pero también en el sector electrónico, de tecnologías de la información, en industrias creativas, en muchos sectores en donde México ha sido y ha demostrado ser muy potente. Por supuesto que el centro del país va a seguir creciendo, sobre todo en logística, en última milla, es donde más hemos visto el crecimiento en la zona de Ciudad de México, Estado de México. Ha crecido muchísimo en esta región. Y el sur, bueno, pues naturalmente tiene una vocación distinta, pero sí tenemos, por ejemplo, en Yucatán, que ha fortalecido la presencia de parques industriales en Mérida, sobre todo por la facilidad logística de acceso de Puerto Madero a la costa este de Estados Unidos. Y esto estoy hablando de parques industriales, porque los polos de desarrollo son otra cosa. Los polos de desarrollo son un concepto del gobierno de México, el gobierno federal, que se está desarrollando junto con los gobiernos estatales para crear estos polos que van más allá de los parques. Puede ser uno o varios parques, pero escuelas, pero vivienda, pero muchas otras características de desarrollo comunitario. Por supuesto que estamos siempre dispuestos a apoyar y vamos de la mano, pero nuestro conteo de historias se reduce a los parques industriales. ¿Cómo estás viendo precisamente estos polos de desarrollo económico del bienestar? ¿Van a ser una oportunidad importante o están siendo una oportunidad importante para que lleguen inversiones inmobiliarias industriales? Mira, por supuesto todos queremos que México crezca, y algo muy positivo que tiene esta política pública es que está buscando incentivar o motivar regiones que no son las tradicionales. Normalmente los parques industriales privados se construyen en donde está la demanda. Decimos nosotros, la demanda manda. Cuando una empresa decide que quiere irse a una ciudad, a un estado, y no quiero mencionar alguno para no dejar fuera a otros, es ahí en donde el desarrollador va y le construye, ¿no? Lo que está haciendo la apuesta del gobierno federal, que me parece muy plausible, es
hay que desarrollar otras zonas y hay que partir de la oferta, es decir, hay que buscar desarrollar regiones en donde tradicionalmente no vienen porque no están suficientemente desarrolladas, porque no existen los espacios inmobiliarios o porque no tiene los servicios, pero si no las empezamos a desarrollar, pues menos, ¿verdad? Nunca se va a lograr. Entonces a mí me parece que es una iniciativa muy interesante y que por supuesto siempre desde la iniciativa privada pues estaremos dispuestos a analizar y a estudiar, ¿no? Claro, ¿en qué tiempo podría ya ser atractivo para ustedes, atractivo para las inversiones inmobiliarias industriales extranjeras o ya grandes? Mira, no quisiera que pusiéramos todos los polos en una bolsa, porque hay naturalmente unos más atractivos que otros. Tú tienes algunos polos en la zona norte que naturalmente van a tener una demanda mayor, digamos, de la Ciudad de México para arriba, si viéramos el mapa como nos han acostumbrado a pintarlo. Versus otras que están en el sur, en donde es más difícil. ¿En qué radica el éxito o no de cualquier polo y de cualquier parque? Aquí no voy a hacer diferencia. El éxito radica en que se den las variables o todas las variables que necesitas para que la empresa, cualquiera, mexicana, extranjera, llegue y opere. Y te estoy hablando de mano de obra calificada, te estoy hablando de los servicios, que haya suficiente energía, agua, gas natural, telecomunicaciones, vaya que sí tengas al menos el 5G, ¿no? El 4G, que tenga suficiente conectividad, es decir, no basta con que tengas la infraestructura dentro del parque o del polo, sino todo lo que tienes alrededor, que puedas llegar, que puedas sacar la mercancía, que puedas hacer pues todo lo que como empresa requieres para distribuir tus productos o para hacerte llegar tu proveeduría, y esa es otra variable, que tengas a los proveedores relativamente cercanos, es decir, todas estas variables que normalmente son las que una empresa toma en cuenta para elegir una localización dentro de México. Entonces no tiene que ver con un estado mejor sobre otro, sino con que estén las condiciones dadas. En este sentido, y la información que nosotros hemos conocido gracias a la Secretaría de Economía, con quien tenemos una excelente comunicación, pues evidentemente todos tienen distintas necesidades de infraestructura y de avance que pues se irán dando. Esperemos, todos queremos que esto se desarrolle pues como está planeado en el famoso Plan México, ¿no? Que se puedan desarrollar estas zonas y que podamos contribuir a que así funcione. O sea, en este momento no lo ven como tan atractivo para que, digamos, lleguen inversiones que ustedes vayan trayendo. A ver, nosotros, no es que todas las inversiones que lleguen a México las traigamos nosotros. No, o en general, ¿no? O inversiones, digamos, bueno. a sector inmobiliario industrial, no, a estos polos. A ver, las inversiones al sector inmobiliario industrial las hacen, en este caso cuando hablo de nuestra membresía en AMPIP, las hacen los desarrolladores inmobiliarios, las fibras y los fondos de inversión. Y todos ellos han estado presentes en las distintas reuniones. De hecho, sé que un par ya están por ahí involucrados en algunos de los polos. Esto no quiere decir que no estén interesados en invertir, al contrario, siempre estarán interesados en invertir. Evidentemente es un modelo que hay que conocer y que hay que entender, porque tiene además otras particularidades. Los desarrolladores en México están acostumbrados a desarrollar sobre una tierra que es propia, un parque que es propio, una operación que es propia. En este caso hay que trabajar de la mano con fideicomisos, en donde tienen que ver los estados como propietarios de la tierra y por supuesto ellos como parte de los desarrolladores. No, insisto, no todo, o sea, el sinónimo de polo de desarrollo no es parque industrial. Polo de desarrollo es toda una serie de proyectos, uno de los cuales puede ser un parque industrial. Ok, y también está, supongo que el tema de que muchas veces ocurre que se anuncian proyectos de este tipo, se han anunciado en otras administraciones federales y no se concretan, ¿no? Bueno, digamos que es común, y tampoco lo podemos ocultar,
Aquí es común históricamente que en México los proyectos de infraestructura, en donde estamos hablando de espacios, naves industriales o conjuntos de naves, pues se consideran como parte de los entregables que desearía cualquier gobierno estatal. Esto sobre todo se usaba hace muchísimos años. Ahora creo que cada vez menos y no es tanto, o sea, no creo que no va por ahí. Creo que más bien es el tema de entender para nosotros, para las empresas que vienen a invertir en México, para los propios estados, que definir muy bien la vocación, desarrollar la proveeduría. O sea, no todo tiene que ver con la inversión en un parque, ¿no? Hay que, decía yo, las variables. Hay que tener la proveeduría, hay que tener la mano de obra, hay que tener las comunicaciones, hay que tener, digamos, todo resuelto para que la empresa, cuando llegue y opere, o el parque, cuando llegue y se instale, pues pueda conectarse a los servicios, ¿no? Y tengamos la posibilidad de proveer los servicios a las empresas que vienen y se instalan, ¿no? Claro, aquí entraría, por ejemplo, factores como certeza sobre la inversión, certeza jurídica, ese tipo de cosas. Bueno, creo que, o sea, si te refieres a las empresas, no, pero a las empresas que vienen e invierten en México, bueno, México tiene una ley de inversión extranjera y su reglamento, o sea, hay una certeza en México para las empresas que vienen a invertir. Está, digamos, regulado. Ok, ahora, en ese sentido, hablabas de infraestructura, este tipo de cosas. De manera general, en el mercado de inmobiliario de parques industriales, ¿qué desafíos hay en materia de infraestructura? Por ejemplo, a nivel país, agua, electricidad, vías de comunicación, etcétera. Por supuesto que, bueno, mencionaste los dos que son muy obvios y muy, digamos, multinombrados, ¿no? Energía y agua, por supuesto, en primer lugar. Energía ha sido lo que tradicionalmente más le duele a los parques industriales. ¿Y esto por qué? Porque México desde hace muchos años, porque no es algo de ahora, ha dejado de invertir sobre todo en la energía, en la parte de transmisión, en la parte de distribución. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando llega un parque industrial nuevo, se instala en una comunidad y tiene que conectarse a una subestación o así, pues le hacen o le obligan a, digamos, hacer inversiones en infraestructura de transmisión, en subestaciones, en obras de refuerzo, que luego se tienen que entregar a la CFE. Y esto ha sido desde hace varios años ya. Por supuesto que se ha hecho con esa conciencia y los desarrolladores han sido siempre los primeros en defender la inversión que ellos hacen. La membresía de AMPIP invierte alrededor de 5,000 millones de dólares cada año en la infraestructura de parques industriales y eso incluye lo que implica alrededor, ¿no? Hemos trabajado, tenemos unas mesas de trabajo muy interesantes y muy productivas con la Secretaría de Energía, incluye a todas las dependencias CNE, CFE, SENACE, etcétera, y hemos trabajado mucho justo para tener las condiciones para que legalmente podamos tener pues las distintas alternativas que prevé la ley y podamos ofrecer un suministro eléctrico seguro, confiable y a precio asequible. El segundo tema es el agua, que también mencionabas. Estamos en este momento escribiéndose los reglamentos, estamos trabajando también con la Conagua, con quien hemos tenido una excelente comunicación, pero además hemos tenido mucha receptividad a nuestras propuestas. Lo que estamos haciendo es que en el marco de la ley podamos tener pues todo eso que requieren los parques industriales para poder recibir mejor a las empresas. ¿Y a qué me refiero? Y esto además le va a repercutir a todos. ¿A qué me refiero? Al final, recordemos que los parques industriales están dentro de lo que Conagua considera industria autoabastecida y que se refiere a un 5% del consumo nacional. O sea, es muy poquito, porque en realidad todos los parques tienen plantas de tratamiento, todos los parques reciclan, todos los parques captan agua de lluvia, o sea, todos los parques cumplen con todo eso que la sostenibilidad requiere. Y de ahí afuera, bueno, lo que a todo el mundo nos duele en México actualmente y que tiene que ver
con la seguridad en las carreteras, ¿no? Los robos al transporte, que no es algo que podamos controlar nosotros. Nosotros tenemos en los parques industriales un control dentro del parque o de lo que ocurre dentro del parque, pero no fuera del parque, ¿no? Entonces, claramente todos deseamos un México mejor, más seguro, en donde podamos transportar mejor. Eso también abre otras oportunidades, otras regiones. Todos queremos mejores pavimentos, mejores condiciones en las carreteras, en fin, lo que ya sabemos, ¿verdad? Claro, tocaste al principio y ahora tocas hay dos temas que están muy en la economía y en las empresas. Uno es la seguridad pública en el país y el otro, pues, la revisión del TEMEC, ¿no? ¿Qué les dicen o cuáles son las inquietudes o los miedos? Mira, claramente es uno de los inhibidores, ¿no? El tema de la seguridad en el transporte. Lo cierto es que al final del día, cuando haces la suma de todos esos miedos y esas desventajas o esas ventajas de venir a México, siempre pesa más la ventaja. Por eso siguen llegando, por eso siguen invirtiendo, por eso sigue creciendo la presencia de empresas en México, porque en México tenemos las condiciones para recibirlos. Tenemos naturalmente siempre, y nos lo reportan las empresas con las que hablamos, un tema de robo en el transporte, robo de mercancías en las carreteras. Es algo que las asociaciones del ramo también nos comparten sus reportes y vemos con mucho interés, pero en donde claramente nosotros como AMPIP pues no alcanzamos hasta allá, nos rebasa. Solamente con manifestar nuestra preocupación, al igual que el resto. Lo que nos dicen las empresas pues es que evidentemente toman esos riesgos en consideración en su toma de decisión. En la parte que siempre van a insistir ellos es que México es un mercado interno muy grande y un mercado de exportación muy grande, y eso pesa mucho más. Y lo ligo con la pregunta de la revisión al TEMEC. Es claro que la revisión crea incertidumbre, pero también es claro que la revisión ya estaba prevista y que también está previsto que sea cual sea la decisión, no será inmediata, ¿no? Recordemos que las inversiones que llegan a México no llegan por un sexenio, no llegan por 3 años, llegan por 20, llegan por 30, llegan por el largo plazo. Ellos ven un México de largo plazo y ese es el México en el que tenemos que pensar. Entonces, aun cuando fuera a largo plazo, aun cuando la decisión fuera terminar con el TEMEC, no es que mañana o en julio ya no tendremos TEMEC, sino que hay un proceso que hay que pasar todavía de algunos años que nos van a permitir, uno, repensar, dos, cambiar de presidentes para que vuelvan a sentarse. Y en esta parte de geopolítica, pues recientemente pues hubo incidentes en Medio Oriente. ¿Eso podría impactar al sector inmobiliario industrial de México? Bueno, no pega tan cerca en el sentido de que la repercusión puede no verse de manera inmediata. Solo recordemos la importancia de la región y todo lo que implica en términos de que son lugares estratégicos, sobre todo para el comercio de petróleo, para muchos temas, digamos, de paso logístico, de paso en el mar. De momento no hemos identificado una repercusión inmediata, pero pues aún estamos haciendo los análisis correspondientes. Claro. Y bueno, Claudia, ya como última pregunta, me gustaría que me platicaras un poco cómo se está sofisticando en cuanto a nuevas tecnologías, en cuanto a este tipo de cosas, qué está ofreciendo y cómo se encuentra el mercado mexicano en comparación con Estados Unidos, los mercados europeos, digamos, más de países más desarrollados. ¿Te refieres en cuanto Sí, por a ejemplo, industrias? sí, por ejemplo, temas de tecnología, no sé, ecotecnologías, ese tipo de cosas. Mira, pues ahí yo no soy la más indicada en contestarte, porque en AMPIP nos concentramos en el sector de parques industriales, ¿no? Pero claramente México ha sido desde hace mucho tiempo una, digamos, una fuente de manufactura avanzada, probada,
en donde hemos logrado pues demostrar esas capacidades. Ahí a lo mejor habría que preguntarle a asociaciones sectoriales de la industria automotriz o aeronáutica o electrónica. Yo lo que sí te puedo decir es que en el sector de parques industriales hemos tenido implementación tecnológica importante, sobre todo en materia de seguridad, porque cada vez estamos usando más temas relacionados con la seguridad del parque, los controles de acceso, y entonces es la implementación de tecnología que pueda llevar al parque a tener un mayor control sobre cualquier punto vulnerable que puedan tener. Evidentemente esto se une a la innovación o avances tecnológicos que utilizan cada vez más en la construcción de naves, en la construcción de los espacios, con materiales de construcción innovadores, con tecnologías que permiten incluso medir la descarbonización de esos espacios. Por supuesto, en la parte muy relacionada con temas ambientales, temas sociales, temas de gobernanza, cada vez usamos o vemos parques industriales con estos espacios que favorecen la integración de las personas y el cuidado de las personas. Es decir, las personas son cada vez más importantes y eso ayuda y eso cuenta. Claudia, te agradezco muchísimo esta entrevista, de mucho provecho, con mucha información. Gracias. Y espero que no sea la última. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias a tu auditorio y estamos por supuesto siempre aquí abiertos para recibirlos en la AMPIP. Muchas gracias de nuevo. Pues así terminamos esta entrevista con Claudia Esteves, directora general de la AMPIP. Muchas gracias y espero que nos puedan seguir en nuestras diversas plataformas.